Vamos a definir primero el concepto de números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel número entero positivo que tiene solo dos divisores, ¿no? Quiere decir la unidad y el mismo número, ¿sí? Y un número compuesto vendría a ser aquellos números enteros positivos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, 4, sus divisores son 1, 2, 4. 12, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Un número primo, ¿quién sería? El 2, el 3, el 5, el 7. Correcto, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente, ¿no? Son números que son que se pueden dividir nada más por la unidad y bueno, es un mismo número, ¿no? Pasemos entonces. Números primos entre sí. También se le conoce como PESI, ¿no? Dado un conjunto de dos o más números, diremos que son primos entre sí cuando el único divisor común de todos ellos sea la unidad. Por ejemplo, tenemos ahí a los números 8, 12 y 15. Entonces, por ejemplo, sus números primos de 8 vendrían a ser 1, 2, 4 y 8, ¿no? Son divisibles por 8. Y sus divisores de 12 vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y los divisores de 15 vendrían a ser 1, 3, 5, 15. Él nos dice, vamos a observar que su único divisor común es la unidad. Entonces, 8, 12 y 15 son números primos entre sí, ¿correcto? Para los que no han entendido, ahí estamos colocando los divisores de 8, los divisores de 12 y los divisores de 15. Y en común, ¿qué tienen? Tienen el 1, ¿verdad? El 2 no lo tienen los tres, solamente el 8 y el 12. El 3 solamente lo tienen el 12 y el 15. El 4 lo tienen el 8 y el 12. El 5 solamente el 15. El 6 solamente el 12. Y el 8 solamente el número 8, 12 solamente el número 12 y 15 solamente el número 15. Entonces, en común solamente tienen como divisor la unidad, o sea, el 1. Por eso decimos que son números PESI, números primos entre sí. Veamos la descomposición canónica. Consiste en descomponer a un número mayor que la unidad como el producto de sus factores primos diferentes entre sí, elevados a ciertos exponentes enteros positivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 520, ¿sí? Tengo el número 520, que tiene 520 en mitad, ¿no? Le sacamos primero mitad de 520 vendría a ser 260. Y la mitad de 260 vendría a ser 130. ¿Qué tiene? Tiene todavía mitad. Sacamos mitad. Mitad de 130 sería 65. 65 que tiene quinta. Sacamos quinta de 65. Vendría a ser 13. Entonces, ¿qué tiene ahora? Treceava. Le sacamos treceava, sería 1. Cuando nos quedan las unidades que le estamos sacando, ¿no? Estamos descomponiendo ese número, hemos llegado a nuestro fin y hemos encontrado los factores primos de ese número. 520 entonces va a ser igual a ¿quién? A 2 elevado a ¿quién? Al cubo, ¿no? Porque se repite 3 veces, multiplicado por 5 y multiplicado por 13. Pues hemos hallado sus factores primos, ¿sí? Los números primos son 2, 5, 13, ¿no? Y esos elevados a unos exponentes también enteros positivos. ¿Sí? Entonces, así se va a descomponer un número. Eso se llama la descomposición canónica. En general, todo número compuesto n puede ser, ¿no? Eso es un número descompuesto en sus factores primos como a elevado al alfa, b por b elevado a la beta, por c elevado a teta, donde a, b y c son números primos absolutos diferentes. Quiere decir que alfa
coma beta y coma teta también son números enteros positivos, ¿sí? Entonces todo número va a tener esa forma. Va a tener esa forma y, ¿no?, donde A, B, C números primos y alfa, beta y teta van a ser números enteros positivos, ¿no?, que son sus exponentes. Vamos a recordar también algunas fórmulas, ¿sí?, sobre todo las principales fórmulas para este tema. Entonces, veamos entonces. Una, para poder hallar la cantidad de divisores. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Najarro. Miss, le envié ya le envié mi tarea. ¿Sí? Ya listo. Entonces ya no se preocupen, yo de todas maneras voy a revisar los que me envían las tareas y luego les voy a ir enviando sus notas, ¿no? Déjenme ordenarme un poco esta semana, ya que la semana pasada tenía algunos inconvenientes, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la cantidad de divisores. Entonces la fórmula para cantidad de divisores va a ser cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Entonces, también tenemos otra fórmula, pero cuando nosotros tenemos la forma del número, como lo habíamos declarado, como A elevado a un alfa, B elevado a una beta y C elevado a teta, entonces la cantidad de divisores también va a ser igual a esos exponentes más 1, ¿no? Entonces sería alfa más 1 por beta más 1 por teta más 1. Entonces ahí podríamos calcular también la cantidad de divisores, ¿no? Entonces tenemos dos formas para poder calcular la cantidad de divisores. Veamos el siguiente ejemplo, la siguiente fórmula, que es suma de divisores. Entonces nos van a decir, dado el número n igual a elevado a la alfa por b a la beta por c a la teta, vamos a tener que la suma de divisores de ese número va a ser igual a ¿quién? A elevado a la alfa más 1 menos 1, todo sobre a menos 1. Por b elevado a la beta más 1, todo menos 1, sobre b menos 1 multiplicado por c elevado a la teta más 1, menos, todo eso menos 1, y todo sobre c menos 1. Vamos a ver los siguientes ejercicios para poder tener en cuenta más claro cómo podemos resolver este problema. Tenemos el ejercicio número 1 y me dicen si P es igual a 4 elevado a la alfa menos 4 elevado a la alfa menos 2, y me dice que tiene 60 divisores. Hay el valor de alfa, ¿sí? Entonces ya me dan de dato que tienen esto 60 divisores, ¿correcto? Me dan de dato que tiene 60 divisores. Entonces, ¿cómo sería? Lo primero que yo voy a hacer aquí en esta línea, como vemos, ¿qué he realizado? Lo primero que he hecho ha sido una factorización. ¿Qué he factorizado? He factorizado en este caso el 4 alfa menos 2. Esto que está aquí afuera. Y hemos factorizado 4 elevado a la alfa menos 2. Entonces, al salir 4 alfa menos 2, ¿qué me quedaría?
Me quedaría del primer término, sí, que vemos aquí 4 elevado a la alfa, me quedaría 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque 4 elevado a la alfa menos 2 por 4 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Si son por nuestro tema, ya de repente lo hemos visto, por nuestro curso de álgebra, nosotros sabemos que bases iguales, ¿sí? En una multiplicación los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces esto sería como si fuese un 4, ¿sí? Elevado a ¿quién? Sería a un alfa menos 2 más 2, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿eso cuánto es igual? A 4 alfa, ¿cierto? Entonces, por eso está demostrado ahí, ¿sí? Con eso quiero hacerles notar la factorización de equipos, ¿no? De esta parte. 4 alfa menos 2 multiplicado por quién, el primero sería 4 elevado al cuadrado, menos 1, ¿verdad? Porque estamos trabajando ahora este otro componente. Entonces, ¿eso qué va a ser igual? Yo sé que 4 es igual a ¿quién? A 2 elevado al cuadrado. Entonces pongo 2 elevado al cuadrado. Y como ya tengo este 4 elevado a alfa menos 2, este alfa menos 2 lo multiplicaría por 2, ¿correcto? Entonces me quedaría 2 elevado a ¿quién? A 2 alfa menos 4. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O explico nuevamente? De repente le he Sí, se entendió. ¿sí? Porque de repente lo he puesto muy directo, entonces hay algunos que de repente no me captan la idea de por qué sale el resultado, ¿sí? Entonces, multiplicado por ¿quién? 4 elevado al cuadrado, ¿a quién es igual? A 16, ¿verdad? 16 menos 1, 15. Entonces, yo acá ya lo he descompuesto por sus factores primos, que es 3 y 5, ¿correcto? Entonces, al final, ¿a quién tendría? Ya tengo 2 elevado al 2 alfa menos 4 por 3 por 5, ¿correcto? Pero ahora yo ya tengo los exponentes y tengo factores primos. Utilizamos entonces la cantidad de divisores. La cantidad de divisores aquí es igual a 60, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula? Yo tenía el número y los exponentes. Entonces, el primer exponente sería 2 alfa menos 4 más 1, multiplicado por ¿quién? El exponente de 3 es 1, más 1, y multiplicado por el exponente de 5, que es 1, más 1. Listo. Entonces, tengo ahí del primer componente me quedaría 2 alfa menos 3 multiplicado por 2 y el otro multiplicado por 2, y eso tiene que ser igual a 60. Entonces, tengo ahí 2 alfa menos 3 por 4 igual a 60. Ese 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 60 entre 4 va a ser igual a 15, ¿correcto? Entonces tengo 2 alfa menos 3 igual a 15. Me quedaría 2 alfa igual a 18, porque ese menos 3 pasa al otro lado a sumar, ¿correcto? 15 más 3, 18. Entonces me quedaría 2 alfa igual a 18, 2 pasa al otro lado a dividir,
Entonces alfa vale igual a 9. Y eso era lo que me pedía de data del problema. Alfa vale 9. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Hay el valor de n para que el número de divisores de ese número n igual a 30 elevado a la n sea el doble de divisores de m igual a 15 por 18 elevado a la n. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago? Voy a hallar primero los factores primos de 30. ¿Correcto? ¿Quiénes serían los factores primos de 30? 3, 5 y 2. Correcto, ¿no? 2 por 15, ya. Ahí tengo entonces mis factores primos. Pero, ¿qué me dice el problema? El problema me había dicho que la cantidad de divisores iba a ser igual al doble del número de divisores de m, ¿verdad? Entonces, los divisores, ¿sí? Los divisores de m, ¿sí? Vendrían a ser de 15 a 18 en este caso. ¿Quién vendría a ser? A ver, vamos a desglosarlo porque lo he puesto ahí de forma muy directa. Los divisores de 12, de 15 y 18 vendría a ser 3 por 5, ¿sí? ¿Por quién? En este caso vendría a ser, en este caso vendría a ser 6 por 3, ¿no? 6 por 3 también. La paréntesis sería como, o 2 por 3 elevado al cuadrado, ¿no? 2 por 2 por 3, 2 por 3 elevado al cuadrado, que es 9, ¿no? Y todo eso, ¿a quién estaba elevado a la n? Estaba elevado a la n. Yo sé que va a ser igual. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría 3 por 5 por 2 elevado a la n por 2 elevado a la n multiplicado por quién, multiplicado por teorema de exponentes, 3 elevado al cuadrado por s elevado a la n vendría a ser 2n, ¿correcto? Teorema de exponentes. Entonces, ¿qué me quedaría igual? Todo eso me quedaría igual. En este caso, 2 elevado a la n. ¿Sí? 2 elevado a la n por... Tengo ahí 3, que es 2n, y ahí tengo otro 3 solo, que va a ser entonces 3 elevado a la 2n más 1, y todo multiplicado por 5. ¿Correcto? Listo. Entonces me dice la cantidad de divisores de quién. Me dice la cantidad, acá hay un error, acá, ¿ven? Acá hay un error, acá vendría a ser solo n, ¿sí? Porque este 30n son sus factores primos, ¿verdad? 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, ¿verdad? 30 elevado a la n. Esos son sus factores primos. Entonces me dice que la cantidad de divisores de n va a ser igual a 2 veces la cantidad de divisores de m. Ya tengo la cantidad de divisores de n. Sería n más 1 por n más 1 por n más 1, todo igual a 2 veces. En este caso, si nos ubicamos aquí, sería 2 veces el exponente de 2, n más 1,
¿sí? Multiplicado por el exponente de 3, que es 2n más 1, y el exponente de 5, que es 1 más 1, ¿correcto? Entonces simplificamos n más 1 por este lado, simplificamos el otro n más 1 por este otro lado. Todavía queda un n más 1 que podemos simplificar y simplificamos este otro n más 1, ¿no? Acá factorizamos el 2, me quedaría 2 por 2, 4. 4 por... Vamos a ponerlo paso por paso para que entiendan. N más 1, ¿sí? Me quedaría 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, ¿sí? Entonces me quedaría n más 1 igual a 8. Entonces, n sería igual a 7, que era lo que me pedían, ¿no? Calcular n más 7. ¿Algo no se entendió de este problema, chicos? Aquí, si es que no entendieron, era igual 30 elevado a la n a 2 por 3 por 5, ¿correcto? Vamos a ponerlo así. N era igual a 2 por 3 por 5. Todo eso elevado a la n. Y era igual a 2 elevado a la n por 3 elevado a la n por 5 elevado a la n. ¿Se entendió el problema? Repito. A ver, chicos, de repente lo he escrito de forma Sí, directa. profesora. Ok, entonces avancemos. Sí, sí se entendía, profesora. Ejercicio número 3. Me dice, ¿cuántos ceros debe tener n igual a 2, 0, 0, 0, 0, punto suspensivo, 0, 0, ¿no? Para que el resultado tenga 56 divisores. Entonces, ese número n, ¿sí? Vendría a ser como un 2 por 10 elevado a la n. Por ejemplo, si fuera 20, sería 2 por 10 elevado a la 1, ¿verdad? La 20. Si fuera 200, sería 2 por 10 elevado a la 2. ¿Sí? Porque es 2 por 100. Si fuera 2000, sería 2 por 10 elevado al cubo, ¿correcto? Es por la cantidad de ceros, ¿sí? que se repiten. Entonces, acá sería igual, pero 10, sus factores primos, ¿quiénes son? Es 2 por 5, ¿verdad? Sus factores primos. Entonces, ponemos ahí 2 por 5, todo eso elevado a la n. Entonces, por leyes de exponentes, ¿sí? Por leyes de exponentes, ese n entra para 2 y también entra para 5. Entonces, quedaría como 2 por 2 elevado a la n por 5 elevado a la n. ¿Correcto? Otra vez por leyes de exponentes tengo ahí 2 por 2 elevado a la n, sería 2 veces 2 elevado a la n más 1 multiplicado por 5 elevado a la n, ¿correcto? Y me dice que tiene 56 divisores, entonces ya tengo mis factores primos que son 2 y 5, ¿correcto? Ya tengo mis factores primos. Entonces ya podría usar la fórmula, ¿sí? De cantidad de divisores. Entonces por acá, fórmula de cantidad de divisores. Sería, del primero tengo n más 1, le sumo 1, multiplicado por n más 1, y eso me debe dar 56, ¿correcto? Entonces tendría n más 2 por n más 1, ¿sí? Y los dos números que me dan 56 y que son correlativos en cuando son 8 y 7, ¿verdad? Entonces por acá tendría 8 multiplicado por 7, que me da 56. Por lo tanto, n le daría como resultado el valor de 6.
Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Me dicen, en la suma de los divisores de un número que tiene únicamente a 3 y 7, ahí debe ser factores. Factores primos es 104. Me piden calcular la suma de cifras de dicho número, ¿sí? Entonces yo voy a decir que tengo, dice la suma de divisores, ¿verdad? Nosotros recordamos la fórmula de suma de divisores y nos dice que tiene como factores primos a 3 y 7. Recordamos entonces la suma de divisores, ¿correcto? Entonces nos dice que tiene factor 3 y 7. Es como si acá nuestro factor no sería A, sino sería 3. Entonces reemplazamos aquí el 3, ¿no? Y aquí como si fuese 7, ¿no? Digamos, ¿no? Nuestro factor primo y reemplazamos en la fórmula 7, 7, ¿verdad? Entonces lo mismo que tenemos que hacer para este problema. ¿Sí? Vemos ahí 3 elevado a la a más 1, todo menos 1, y sobre 3 menos 1, y para el otro sería 7, b más 1, todo menos 1, y abajo sería 7 menos 1, y eso va a ser igual a ¿quién? A 104, ¿correcto? Entonces, dos números que me den la multiplicación de 104 vendría a ser 113 por 8, ¿correcto? 13 por 8 es igual a 104. Entonces, igualamos el primero, ¿sí? A 13 y el segundo a 8. Entonces digo que 3 elevado a la a más 1, todo eso menos 1, sobre 3 menos 1 va a ser igual a 3. Entonces despejo, abajo sería 3 menos 1, 2. 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Me quedaría 3 elevado a la a más 1, todo menos 1, igual a 26. Menos 1 pasa al otro lado a sumar, me quedaría 3 elevado a la a más 1 igual a 27. Entonces, 27 también, ¿cómo lo puedo expresar? Como 3 elevado al cubo, ¿verdad? Lo puedo expresar como si fuese 3 elevado al cubo. Lo puedo expresar como 3 elevado al cubo. Ponemos 3 y aquí elevado al cubo. Entonces comparo. 3 elevado a la a más 1 tiene que ser igual a 3 elevado al cubo. Entonces igualo a más 1 igual a 3, donde a sería igual a 2. Ahora para el otro, tengo 7 elevado a la b más 1, todo menos 1, sobre 7 menos 1 igual a 8. 7 menos 1, 6. 6 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Me quedaría 6 por 8, 48. ¿Sí? 6 por 8, 48. Entonces, ese 1 que está restando pasa al otro lado a sumar y yo tendría 49, ¿correcto? Pero 49 también, ¿cómo se puede expresar? Se puede expresar como si fuese 7 elevado al cuadrado. 7 elevado al cuadrado. Entonces tengo 7 elevado al cuadrado y tengo acá 7 a la b más 1. Comparo. B más 1 igual a 2. ¿Sí? B más 1 igual a 2. Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Me quedaría entonces B igual a 1. ¿Sí? Entonces por el otro lado ya tengo cuánto vale A.
¿Y cuánto vale? B. ¿Correcto? A valdría 2. Y el exponente de 7 va a ser 1. ¿Sí? 3 elevado al cuadrado, 9. Y 7 elevado a la 1 es igual a 7. 9 por 7, 63. La suma de cifras, me piden la suma de cifras de dicho número, sería 6 más 3 igual a 9. Vamos a hacer ejercicio 5. Me dice calcula cuántos divisores múltiplos de 6 tiene n. Si su descomposición canónica es n igual n elevado a la 2 menos 1 por n más 1 elevado a la n. Entonces, ¿qué observo del problema? ¿Qué observo del problema? Que n y n más 1 son primos consecutivos, ¿correcto? Porque si está en su descomposición canónica, esos números tienen que ser factores primos, ¿correcto? Y va uno seguido de otro, por lo tanto son números primos consecutivos, ¿sí? Ahora me dice, calcule cuántos divisores múltiplos de 6 tiene. Entonces, por lo tanto, dos números consecutivos serían 2 y 3, ¿verdad? ¿Sí? 2 y 3. ¿Qué más me dice? Factorizo un 2 y factorizo un 3, ¿correcto? Factorizo por acá, n igual, factorizo un 2 y factorizo un 3. ¿Qué me va a quedar? Me quedaría 2 elevado al cubo, perdón, 2 elevado al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por 3, ¿no? Por 3. Y es justamente lo que está abajo, que es 2 por 3, 6, multiplicado por 2 elevado al cuadrado por 3. Me dicen la cantidad de divisores. Entonces, la cantidad de divisores, ¿qué vendría a ser? La cantidad de divisores vendría a ser, ponemos esto por acá, cantidad de divisores de n. La cantidad de divisores de n vendría a ser 2 más 1. 2 más 1 y el otro es 1 más 1, ¿no? Que es lo que sale ahí. Me quedaría por acá 2 más 1. Y aquí tendría 1 más 1. ¿Correcto? Entonces me quedaría 3 por 2 igual a 6. Esa vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? Que me piden calcular cuántos divisores son múltiplos de 6. Sí, se entendió hasta ahí, no es muy complicado en realidad el tema, ¿no? Solamente hay que ¿Me podría saber... explicar solo la parte de la segunda n, donde que pone 2 por 3, entre paréntesis 2 al cuadrado por 3? Ok. Lo que estamos haciendo es ahí factorizar en este caso. Estamos sacando el 2 y estamos sacando un 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 al cuadrado, porque ya saqué un 2, ¿sí? Y ahora, ¿cuántos 3 me quedaría? Me quedaría solamente un 3, porque ya saqué uno que está afuera, ¿sí? Porque el problema me dice cuántos divisores son múltiplos de 6. Por eso le estoy dando la forma. 6 multiplicado por 2 elevado al cuadrado por 3, ¿correcto? Y ahora solamente evalúo los exponentes tanto de 2 y de 3. Sí, mis gracias. Bien. Ok. Entonces, hasta ahí es un poco lo del tema de números primos. Como les digo, solamente hay que saber descomponer y tener en claro cómo es las fórmulas de cantidad de divisores y suma de divisores también, ¿no? Por este tipo de problemas.